Muy buenos días a todos y bienvenidos a Curiosidades Animales. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse y compartir el video. Bueno amigos, hoy vamos a hablar sobre los crocodilios, los cuales son un orden de grandes reptiles predadores semiacuáticos. El orden incluye a los cocodrilos de la familia Crocodilae, a los gavilanes de la familia Gavilidae y a los aligatores y caimanes de la familia Alligatoridae, aunque a menudo se utiliza para referirse a todos ellos de forma estricta con el término cocodrilo, que se refiere solo a los miembros de la familia Crocodiliae. Características. Su tamaño va desde los 1 a 1,5 metros de longitud de las especies de los géneros Paloesuchus y Osteolaemus, hasta los 7 metros y 2.000 kilogramos de peso del cocodrilo marino. Algunas especies prehistóricas como el Deinosuchus del Cretáceo superior eran todavía más grandes, llegando a alcanzar alrededor de 11 metros de longitud y 3.450 kilogramos de peso. Aunque también hay que mencionar que hay ciertas especies de cocodrilos que llegan a alcanzar los 40 kilogramos de peso. Suelen presentar dimorfismo sexual, con los machos mucho más grandes que las hembras, aunque con cierta diversidad en la forma del morro y los dientes. Todas las especies de este orden tienen esencialmente la misma morfología corporal. Tienen un cuerpo robusto de forma similar a los lagartos, con morros alargados y aplanados, y colas comprimidas lateralmente. Sus extremidades son de tamaño reducido. Las patas delanteras tienen 5 dedos, sin o con poca o membrana interdigital, y las traseras tienen 4 dedos palmeados y un quinto rudimentario. El esqueleto es típico de los tetrápodos, aunque el cráneo, la pelvis y las costillas son especializados. En concreto, los procesos cartilaginosos de las costillas permiten que el tórax se colapse durante el buceo, y la estructura de la pelvis puede acomodar grandes masas de alimentos, o más aire en los pulmones. Ambos sexos tienen cloaca, una única cámara y una única salida, en la base de la cola, en la que se abren los tractos intestinales, urinario y genital. Los ojos, las orejas y las fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza. Esto les permite acechar a sus presas con la mayor parte del cuerpo bajo el agua. Los ojos cuentan con tapetum lucidum, que mejora la visión en condiciones de poca luz. La vista es bastante buena al aire, pero se debilita significativamente bajo el agua, mientras que en otros vertebrados la fóvea es generalmente circular. En los cocodrilos es una barra horizontal de receptores apretados en medio de la retina. Cuando el animal se sumerge por completo, las membranas nictititantes cubren sus ojos. Además, unas glándulas en la membrana nictitante secretan un lubricante salado que mantiene el ojo limpio. Cuando salen del agua, esta sustancia se seca y puede confundirse con lágrimas. Las orejas están adaptadas para oír tanto en el aire como bajo el agua, y los tímpanos están protegidos por solapas que pueden abrirse o cerrarse mediante músculos. Tienen un amplio margen de audición, con una sensibilidad comparable a la mayoría de las aves y muchos mamíferos. Tienen una sola cámara olfativa, y el órgano de Jacobson está ausente en los adultos, lo que indica que toda la percepción olfativa se limita al sistema olfativo. Experimentos conductuales y con el olfatómetro indican que detectan sustancias químicas tanto transportadas por el aire como solubles en el agua, y utilizan su sistema olfativo para cazar. Cuando están sobre el agua, aumentan su capacidad para detectar sustancias olorosas volátiles mediante el bombeo ocular, un movimiento rítmico del piso de la faringe. Un nervio trigémino bien desarrollado les permite detectar las vibraciones en el agua, como las que producen las presas potenciales. La lengua no puede moverse libremente, sino que se mantiene en su lugar mediante una membrana plegada. Aunque su cerebro es bastante pequeño, son capaces de un mayor aprendizaje que la mayoría de los reptiles. Si bien carecen de las cuerdas vocales de los mamíferos,
y de la siringe de las aves, los cocodrilos pueden producir vocalizaciones al hacer vibrar 3 aletas localizadas en la laringe. Parece que han perdido la glándula pineal, pero aún muestran signos de carencia de melatonina. Alimentación. Los cocodrilos son animales fundamentalmente carnívoros. Las dietas de las distintas especies pueden variar en función de la forma del hocico y la agudeza de los dientes. Las especies con dientes afilados y hocicos largos y delgados, como el gavial y el cocodrilo australiano de agua dulce, están especializados en alimentarse de peces, insectos y crustáceos, mientras que las especies de hocico muy ancho con dientes romos, como el alligator y el yacaré, se especializaron en comer moluscos de caparazón duro. Las especies cuyos hocicos y dientes están entre esas dos formas, como el cocodrilo marino y el caimán del Mississippi, tienen distintas dietas generalistas y se alimentan de manera oportunista de invertebrados, peces, anfibios, otros reptiles, aves y mamíferos. Aunque esencialmente carnívoras, se ha observado que varias especies consumen frutas, lo que puede desempeñar un papel en la dispersión de semillas. En general, son depredadores de acecho y emboscada, aunque las estrategias de caza varían dependiendo de la especie y de la presa que cacen. A las presas terrestres las acechan desde el borde del agua y luego las atrapan y ahogan. Los gavilanes y otras especies piscívoras hacen un movimiento de barrido con las mandíbulas de un lado a otro para atrapar a presas e incluso pueden saltar del agua para atrapar pájaros, murciélagos y peces saltadores. A las presas pequeñas pueden matarlas de un latigazo vertical, que sería una rotura del cuello, cuando el depredador sacude con fuerza la cabeza. Los caimanes usan la cola y el cuerpo para agrupar y dirigir los peces hacia aguas poco profundas. También pueden escarbar en busca de invertebrados que habitan en los fondos. Y el caimán incluso caza en tierra. Se ha observado que algunas especies utilizan palos y ramas para atraer a aves que están construyendo su nido. Hay constancia de que los cocodrilos del Nilo cazan cooperativamente, y varios individuos pueden alimentarse del mismo cadáver. La mayoría de las especies comerán cualquier cosa adecuada que esté a su alcance, y también son carroñeros oportunistas. Los cocodrilos no pueden masticar y tienen que tragar los alimentos enteros, por lo que deben despedazar a las presas que son demasiado grandes para tragarse. Cuando ellos cazan a un animal con una piel muy gruesa, pueden esperar hasta que se pudra la piel y así se pueda despedazar más fácilmente. Para arrancar un trozo de tejido de un cadáver grande, los cocodrilos giran su cuerpo continuamente mientras lo sostienen con sus mandíbulas. Durante la caza cooperativa, algunos individuos pueden aferrarse a la presa, mientras que otros realizan el giro. Los animales participantes no pelean entre ellos, y cada uno se retira con un pedazo de carne y espera su próximo turno de alimentación. Por lo general, consumen su presa con la cabeza fuera del agua, sostienen su comida con la punta de las mandíbulas, la lanzan hacia la parte posterior de la boca con una sacudida hacia arriba de la cabeza, y luego se la tragan. Los cocodrilos del Nilo pueden almacenar cadáveres bajo el agua para su consumo posterior. Reproducción. Los cocodrilos son generalmente poligínicos, y los machos tratan de aparearse con tantas hembras como puedan, aunque hay constancia de apareamientos monógamos en especies como el cocodrilo del Mississippi. Los machos dominantes patrullan y defienden territorios que contienen varias hembras. Los machos de algunas especies, como el caimán del Mississippi, intentan atraer a las hembras con elaboradas exhibiciones de cortejo, en el cual los machos y las hembras pueden frotarse entre sí, dar vueltas alrededor y realizar exhibiciones de natación. Por lo general, la cópula se realiza en el agua y puede durar hasta unos 15 minutos, tiempo durante el cual la pareja se sumerge y emerge continuamente. Un mes después del apareamiento, la hembra comienza a construir su nido. Dependiendo de la especie, para hacer sus nidos, las hembras pueden escarbar agujeros o formar montículos a base de vegetación, arena o tierra. Los nidos generalmente se encuentran cerca de sus madrigueras o cuevas, y a veces son construidos por distintas hembras que se encuentran
bastante cerca una de otras, sobre todo en especies que anidan en agujeros. La cantidad de huevos de cada puesta oscila entre 10 y 50. Tienen una cáscara dura compuesta de carbonato de calcio, y el periodo de incubación es de 2 a 3 meses. La temperatura a la que incuban los huevos determina el sexo de las crías. Nidos con temperaturas constantes por encima de 32 grados centígrados producen más machos, mientras que las que están por debajo de los 31 grados centígrados producen más hembras. Sin embargo, los nidos están sujetos a cambios en la temperatura y el sexo de los cocodrilos, que se pueden determinar en un intervalo corto, por lo que la mayoría de los nidos naturales producen crías de ambos sexos, aunque también pueden haber nidadas de un solo sexo. Todas las crías pueden nacer en una sola noche. Los cocodrilos son un caso inusual entre los reptiles por la cantidad de cuidados que proporcionan a las crías. La madre ayuda a las crías a salir de entre la tierra del nido y las lleva al agua en su boca. Los recién nacidos se reúnen y se mantienen cerca de su madre. En el caso del caimán de anteojos de los llanos venezolanos, hay constancia de que varias madres dejan a sus crías en una misma guardería, al cuidado de una de las madres. Las crías de muchas especies tienden a tomar el sol en grupo durante el día y se dispersan al anochecer para alimentarse. El tiempo que tardan los jóvenes en independizarse es variable. En el caso del caimán del Mississippi, los grupos de jóvenes se asocian con los adultos durante 1 o 2 años, mientras que los juveniles del cocodrilo marino y del cocodrilo del Nilo se independizan en unos pocos meses. El porcentaje de mortalidad de las crías y los huevos es elevado. Los nidos se enfrentan a amenazas como inundaciones, sobrecalentamiento y depredadores. Las crecidas son una de las principales causas de fracaso reproductivo entre los cocodrilos, ya que al inundarse los nidos, los embriones en desarrollo se ven privados de oxígeno y los juveniles son arrastrados por el agua. Numerosos depredadores, tanto mamíferos como reptiles, pueden atacar sus nidos y comerse los huevos. A pesar del cuidado materno que reciben, las crías suelen ser víctimas de depredación. Mientras la hembra está transportando a algunos al área de crianza, los demás son atrapados por depredadores que acechan cerca del nido. Además de los depredadores terrestres, las crías también sufren ataques acuáticos por parte de los peces. Las aves rapaces también los tienen entre sus presas. Por otra parte, también pueden haber individuos con malformaciones, que es poco probable que sobrevivan. En el norte de Australia, la tasa de supervivencia de las crías de cocodrilo marino es solo del 25%, aunque con cada año de vida subsiguiente el porcentaje mejora, alcanzando el 60% en el 5.º año. Las tasas de mortalidad son bastante bajas entre subadultos y adultos, aunque ocasionalmente son víctimas de grandes félidos y serpientes. El jaguar y la nutria gigante pueden alimentarse en ocasiones de caimanes en América del Sur. En otras partes del mundo, los elefantes y los hipopótamos pueden matar cocodrilos como autodefensa. Existe discrepancia entre los estudios en cuanto a si se produce mucho canibalismo entre los cocodrilos. Los adultos normalmente no comen su propia descendencia, pero hay evidencia de que los subadultos se alimentan de juveniles y adultos que atacan a subadultos. Entre los cocodrilos del Nilo, los machos rivales a veces se matan entre sí durante la temporada de cría. El crecimiento de las crías y los jóvenes depende de la disponibilidad de comida, y la madurez sexual está más ligada al tamaño que a la edad. Las hembras de cocodrilo marino alcanzan la madurez cuando tienen entre 2 y 2,5 metros, y los machos con 3 metros en cambio. Los cocodrilos australianos de agua dulce tardan 10 años en alcanzar la madurez, con 1,4 metros de longitud. El caimán de anteojos madura antes, cuando alcanza los 1,2 metros, cuando tiene entre 4 y 7 años. Los cocodrilos continúan creciendo a lo largo de toda su vida. Los machos en particular continúan aumentando de peso a medida que envejecen, aunque sobre todo más aún hay un aumento de grosor que la de longitud. Pueden vivir entre 35 y 75 años, y su edad puede determinarse por los anillos de crecimiento de sus huesos. Estado de conservación. La principal amenaza para estos reptiles en todo el mundo es la actividad humana.
como la caza y la destrucción de su hábitat. A principios de la década del 70 se habían comercializado más de 2 millones de pieles de cocodrilos salvajes de distintas especies, lo que afectó a la mayoría de sus poblaciones, en algunos casos llevándolos casi a la extinción. Desde 1973, la CITES intentó evitar el comercio de partes del cuerpo de animales en peligro de extinción, como las pieles de los cocodrilos. Esto resultó ser problemático en la década del 80, ya que los cocodrilos eran muy abundantes y peligrosos para los humanos en algunas partes de África, y allí era legal cazarlos. A finales de la década del 70 comenzaron a criarse en distintos países, inicialmente con huevos extraídos de la naturaleza. Para la década de 1980 se producían pieles de cocodrilo en cantidades suficientes como para acabar con el comercio ilícito de cocodrilos salvajes. Para el año 2000, 30 países vendían pieles de 2 especies de cocodrilos, criadas legalmente en la naturaleza o en granjas, y el comercio ilícito de los productos de estos animales casi había desaparecido. El gavial ha sufrido un declive crónico a largo plazo, combinando con un rápido declive a corto plazo, lo que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a catalogarlo como especie en peligro crítico de extinción. En 1946, las poblaciones del gavial eran de entre 5.000 y 10.000 ejemplares. En 2006, sin embargo, había disminuido un 96 a 98%, quedando reducida a un pequeño número de sus poblaciones muy espaciadas de menos de 235 individuos. Este declive a largo plazo se debió, entre otros factores, a la captura de huevos y a la caza, o su utilización en la medicina indígena. La rápida disminución de alrededor del 58% entre 1997 y 2006 fue causada por el creciente uso de redes de enmalle y la pérdida de su hábitat ribereño. La población del gavial continúa estando en peligro por las amenazas ambientales, como los metales pesados y los parásitos protozoarianos, aunque desde 2013 su número está aumentando debido a la protección de los nidos contra los depredadores de huevos. El alligator chino estuvo históricamente muy extendido por todo el sistema oriental del río Yangtze, pero actualmente está restringido a algunas áreas de la provincia de Anhui, al sudeste, debido a la fragmentación y degradación de su hábitat. Se cree que la población silvestre solo existe en pequeños estanques dispersos. En 1972, la especie fue declarada en peligro de extinción clase 1 por el gobierno chino y recibió la máxima protección legal. Desde 1979 se establecieron programas de cría en cautividad en China y América del Norte, creando una población sana en cautividad. En 2008, los caimanes criados en el zoológico de Bronx fueron reintroducidos con éxito en la isla de Chongming. El cocodrilo filipino es quizás el cocodrilo más amenazado, y la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza lo considera en peligro crítico. La caza y los hábitos de pesca destructivos han reducido su población a alrededor de 100 individuos en 2009. Ese mismo año, 50 cocodrilos criados en cautiverio fueron liberados en la naturaleza para ayudar a impulsar su recuperación. El apoyo por parte de la población local es crucial para la supervivencia de la especie. El caimán del Mississippi también ha sufrido un grave declive a causa de la caza y la pérdida de hábitat en toda su área de distribución, amenazándolo con la extinción. En 1967 se incluyó en la lista de especies en peligro de extinción, pero el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y las agencias estatales de vida silvestre en el sur intervinieron y trabajaron para su recuperación. La protección permitió que la especie se recuperara y en 1987 fuera retirada de la lista de especies en peligro de extinción. Se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre su cría de cocodrilos en Rockefeller Wildlife, una gran extensión de marismas en el estado de Luisiana. Los datos obtenidos han incrementado la comprensión de los nidos, la tasa de las puestas, la incubación de los huevos, la eclosión, la cría y la dieta, y esta información se ha utilizado en otros establecimientos de todo el mundo. Los ingresos obtenidos de la cría de los caimanes mantenidos en Rockefeller Wildlife Refuge contribuyen a la conservación de los pantanos. Un estudio que examinó las granjas de aligatores en Estados Unidos mostró que han generado importantes beneficios para la conservación de la especie,
y la caza furtiva de estos cocodrilos silvestres han disminuido significativamente. Y por último, para aclarar, The Rockefeller Wildlife Refuge es un refugio de cocodrilos, ya que mi pronunciación no es muy buena. Eso fue todo, amigos. Gracias por ver.